Les invito para que abran sus Biblias en el primer libro. En el primer libro, capítulo 1, el verso 26. Primer libro, capítulo 1, verso 26. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando acerca del joven y el matrimonio y hemos visto dos temas. El primero, ¿con quién me casaré? El segundo, ¿cómo llegar puros al matrimonio? Y en esta noche vamos a mirar el último tema, que es ¿por qué me casaré? Escuche bien el título, ¿por qué me casaré? Porque la mayoría de los esposos saben cuándo se casaron, saben con quién se casaron, saben para qué se casaron, pero muy pocos saben por qué se casaron. Eso lo saben muy pocos, por qué se casaron. De ahí que a los pocos años, algunos pocos meses, se están preguntando, ¿qué me pasó a mí que me casé? ¿Qué me dieron? Algunos dicen, ¿sería que me embrujaron? Porque realmente antes de casarse no se hicieron la pregunta, ¿por qué me voy a casar? Este tema es un poco amplio y vamos a mirar tres cosas en este tema. Primero, ¿cuál es la meta de Dios al instituir el matrimonio? ¿Qué se proponía Dios? ¿Cuál era su propósito cuando instituyó el matrimonio? Segundo, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? Escuche bien, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? Y número tres, los elementos, oiga, del matrimonio, o sea, los elementos que componen el matrimonio. Son tres, pero solo le voy a mencionar dos. Voy a hacer énfasis en dos, pero son tres. El primero, el compromiso público. El segundo es el amor. Y el tercero es el sexo. Pero solamente voy a hablar de los dos primeros, el compromiso público y el amor. En Génesis 1:26 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Oiga, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y una imagen es solamente una sombra, es una figura, es un perfil de lo que es la realidad, pero no es la realidad misma. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero Adán no era Dios. Adán era una persona dotada de un intelecto,
de una voluntad y de unas emociones. Ese intelecto lo podemos notar, esa inteligencia, cuando él le puso nombre a todos los animales que habían sido creados. Allí uno se da cuenta del intelecto con el cual Dios lo creó. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todos el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mire bien que Dios lo dotó de una inteligencia sumamente especial, pero esa inteligencia que Adán tenía era una simple sombra al lado del conocimiento de nuestro Dios. Pero Adán, no solo él fue creado a la imagen de Dios, sino que Eva también fue creada a la imagen de Dios, dice el verso 27 del capítulo 1, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice claramente, varón y hembra los creó. Esto nos enseña que la mujer tiene el mismo valor que tiene el hombre. Ni vale más, ni vale menos, tiene el mismo valor. Miremos dos metas por las cuales Dios instituyó el matrimonio. La primera meta era que Adán y Eva reflejaran la unidad de Cristo y de la iglesia. Escuche bien, la primera meta era que Adán y Eva reflejaran la unidad de Cristo y de la iglesia, porque usted sabe que Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia. Y cuando Dios creó a Adán, en Adán Dios creó la mujer. Dice varón y hembra los creó. Así que Adán y Eva reflejan la unidad de Cristo y de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Oigan, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y dice, y somos uno. En Cristo somos uno, no somos dos, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo y la cabeza no son dos, son uno. Así que Adán y Eva estaban realmente reflejando la unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Dice que en Cantar, dice, 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía
la perfecta mía, única es a su madre que la engendró. Así que la iglesia es única como lo es también su dueño, porque Cristo es único, no hay otro como él. Sea bendito su santo nombre. En segundo lugar, o sea, la segunda meta era reflejar, que Adán y Eva reflejaran el amor de Cristo por la iglesia. Oiga bien, que Adán y Eva reflejaran el amor de Cristo hacia su iglesia. Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, miremos que Cristo amó a la iglesia cuando la iglesia estaba enfrentada con él. En otras palabras, cuando la iglesia lo estaba incitando o motivando para que él derramara su ira sobre ella por causa de su pecado. Estaba enfrentando a Dios. Pero Dios es tan bueno, oiga, tan lleno de amor y misericordia, que en vez de derramar su ira sobre su iglesia y destruirla, que hizo, nos amó. Oiga, amó a la iglesia cuando la iglesia lo consideraba como su enemigo. Oiga, cuando la iglesia consideraba a Cristo como su enemigo, Cristo la amó. Romanos 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo amó a la iglesia cuando estaba muerta en delitos y en pecados. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Cristo por su iglesia es incondicional. Le amó cuando la iglesia no le correspondía. Y hermano, es la clase de amor que debe establecerse entre los esposos. Amar es fácil cuando nuestra pareja nos corresponde. Es fácil. Pero cuando nuestra pareja no es amable, es precisamente en esos momentos cuando el amor que nosotros decimos tenerle a nuestra pareja es puesto a prueba. Así que la segunda meta es que los esposos se amen como Cristo amó a la iglesia. Así que no olvide esas dos metas. Primero, que Adán y Eva reflejaran la unidad que existe entre Cristo y la iglesia. Y segundo,
el amor que existe entre Cristo y su iglesia, el amor con el cual Dios amó a su iglesia. Ahora miremos cuál es la necesidad. Oiga, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? La opinión popular, oiga, la opinión popular es que la necesidad más grande del ser humano es el sexo. Esa es la opinión popular. Pero según Dios, esa no es la necesidad más grande del ser humano. La necesidad más grande del ser humano, digo, según Dios, es el compañerismo. Oiga, esa es la necesidad más grande del ser humano, el compañerismo. Tener al lado a alguien con quien compartir la vida. Cuando Dios hizo todo, esa hermosa creación, este vasto universo, con todo lo que hay, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Pero cuando Dios miró a Adán, no dijo lo mismo. Dijo, no es bueno, oiga, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí sí Dios no dijo, eso es bueno en gran manera que el hombre esté solo. No, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mira, hermano, cuando Adán miraba hacia el cielo, encontraba a alguien con quien dialogar, con quien hablar, a quien adorar, a quien alabar. Cuando miraba hacia la tierra, hacia abajo, veía los animales, que él tenía dominio sobre ellos. Pero si miraba a su alrededor, no encontraba a nadie con quien dialogar, con quien compartir su vida. Después de las palabras del verso 18, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios proveyó una compañera para Adán. Capítulo 2, verso 21 de Génesis. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí nos dice algo muy importante. Nos dice que para Dios hacerle una compañera a Adán, Dios tuvo que dormirlo. O sea, en otras palabras, lo anestesió para que mientras Dios hacía esa cirugía, Adán no sintiera dolor.
Luego entonces, después de anestesiarlo, Dios tomó el bisturí y le abrió su costado, le sacó la costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que le sacó a Adán, hizo una mujer y se la trajo a Adán. Cuando Adán vio a esa mujer tan hermosa, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, entonces la voy a bautizar. Le voy a poner el nombre. Se va a llamar varona, porque del varón fue tomada. Esto que Dios hizo es un tipo, oiga bien, es un tipo de lo que Dios hizo para realmente que nosotros existiéramos como su iglesia. Porque recuerde que le vuelvo a mencionar que Adán es tipo de Cristo y Eva tipo de la iglesia. Entonces, Dios, escuche bien, Dios creó a Adán y en Adán Dios creó a Eva. Por eso, para hacer a Eva entonces tuvo que sacarle una costilla porque Eva estaba en el costado de Adán. Allí estaba Eva, en el costado de Adán. Y hermano, lo mismo sucedió con nosotros. Exactamente lo mismo. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios nos puso, nos ubicó en Cristo. Dios creó todo con la iglesia en su mente. Todo lo que Dios creó, lo creó teniendo a la iglesia en su mente. Así que Dios puso a la iglesia en Cristo. Por eso entonces, para que existiera la iglesia, Cristo tuvo que dar su vida. Allí en la cruz del Calvario, el costado de Cristo fue abierto. Y de ese costado abierto nació su iglesia. Porque la iglesia estaba en Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios hizo exactamente lo mismo que hizo con Adán para sacar a Eva, porque Eva estaba en Adán y la iglesia estaba en Cristo. Por eso se ha dicho que todo lo que a Cristo le pasó, nos pasó a nosotros. Que cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. Que cuando él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con él. Que cuando él resucitó, nosotros resucitamos con él. Que cuando él ascendió al cielo, nosotros ascendimos con él. Que cuando él se sentó en lugares celestiales, nosotros nos sentamos con él. Y cuando él regrese para darle el pago al anticristo y a sus ejércitos enemigos y a establecer su reino, nosotros regresaremos con él porque estaremos también con él. Ahora,
Hay una pregunta, o podemos pensar acerca de la hechura de Eva, ¿por qué Dios sacó a Eva de una costilla de Adán? ¿Por qué no la sacó de la cabeza? Todos tenemos la respuesta a esa y otras preguntas. Dios no hizo a Eva de la cabeza de Adán para que Eva no tomara dominio sobre Adán, para que Eva no lo gobernara. Porque entonces Dios no la hizo de los pies de Adán. No la hizo de los pies de Adán para que Adán no la pisoteara. ¿De dónde la hizo Dios? Dios la hizo debajo de su brazo para que Adán la protegiera, para que realmente Eva fuera protegida por su esposo. Dios, oiga, la hizo de un lugar cerca, pero muy cerca del corazón. ¿Por qué de ese lugar? Para que Eva fuera amada por su esposo. Hermano, Dios hizo cosas hermosas, cosas maravillosas que para nosotros en esta noche son de grande bendición. Hermano, ser la iglesia del Señor, hermano, es un privilegio que realmente muchos quizás desearon, y no solamente desearon como ser iglesia, sino realmente ver las cosas que nosotros estamos viendo y viviendo en este tiempo. Porque, hermano, a nosotros nos tocó vivir el tiempo cumbre. Lo mejor de todos los tiempos nos tocó a nosotros, porque es que la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el comienzo del negocio. Y a nosotros nos tocó realmente vivir el fin del negocio, porque estamos ya en el fin, como dice Pedro, el fin de todas las cosas se acercan, velad en oración. Bendito su nombre. Después de lo ya analizado, miremos dos de los tres elementos que componen el matrimonio. Primero, el primer elemento que compone el matrimonio es dejar padre y madre. Oiga, ese es el primer elemento que compone el matrimonio, dejar padre y madre. Génesis 2, verso 24. Por tanto, vea lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, volvió a decir las mismas palabras que dijo Adán. Esta escritura nos habla del primer paso que los novios tienen que dar para su matrimonio. Escuche bien. Dejar padre y madre nos habla del primer paso que los novios tienen que dar para su matrimonio. Y este primer paso, hermano, es tan importante. Oiga, es tan importante que la Biblia lo repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Mira lo importante que es este paso, dejar padre y madre.
que la Biblia lo repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Primero, Mateo 19, verso 5, Marcos 10, verso 7, nuevamente Mateo 19, 5 y Efesios 5, 31. El dejar padre y madre para unirse a su mujer nos habla del acto público del compromiso matrimonial. Oiga, nos habla del acto público del compromiso matrimonial. Esa frase abarca los pasos que dos personas han de dar. Oiga, los pasos que dos personas, o digamos dos novios, han de dar para ser considerados por el gobierno del país donde viven como casados y miembros de una nueva familia. Y el hecho más visible de todos estos trámites es la boda, el acto público en el cual el hombre y la mujer se comprometen antes de vivir juntos. Y a partir de la boda, escuche bien, los nuevos cónyuges cortan los lazos de dependencia económica con sus padres y se independizan para formar un nuevo hogar. Cuando Moisés escribió estas palabras, cuando él dijo, dejará el hombre padre y madre, pues Adán no tuvo que dejar papá y mamá porque no los tenía. Pero cuando Moisés escribió esto, las que dejaban su tribu eran las mujeres. Recuerde que cuando fue Rebeca la que dejó los padres para unirse a su esposo Isaac. Es lamentable, escúcheme bien lo que le voy a decir, es lamentable que hayan recién casados que tengan que ser vigilados muy de cerca. Oiga, es lamentable que hayan recién casados que además de dejar padre y madre tengan que ser vigilados muy de cerca. ¿Para qué? Para que el matrimonio no sea destruido por su familia. Hermano, cuando Dios dijo, por eso dejará el hombre padre y madre, no lo dijo por llenar un espacio. Hermano, Dios sabía lo que estaba diciendo. Y es muy diciente que cuando Dios dijo, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego diga, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso está como en relación con los padres. Oiga bien, porque hay suegros que son verdaderas joyas, pero hay otros que son un peligro para el matrimonio, puesto que no están de acuerdo, oiga, con el matrimonio de su hijo y se dedican a hacer
todo lo posible por destruir ese matrimonio. Y otros padres están tan atados a sus hijos que no son capaces de soltarlos. Y muchas suegras consideran a sus nueras como la rival por el amor de su hijo. El segundo elemento del matrimonio es el amor. Oiga, el segundo elemento del matrimonio es el amor. Dice, se unirá. Esa palabra quiere decir amor. Se unirá. La palabra unirá en hebreo quiere decir literalmente pegarse a herirse a, agarrarse a. Es como juntar dos hojas de papel con pegamento, que al despegarlas se rompe. Si usted junta dos hojas de papel con pegamento, al despegarlas se rompen. No hay separación ni divorcio que no destruya, oiga, que no destroce la vida de los cónyuges y la vida de sus hijos. Y para evitar que haya una separación, es necesario agarrarse más a su pareja, que su pareja sea lo más importante después de Dios. Oiga, que su pareja sea lo más importante después de Dios. Que su pareja esté por encima de su trabajo, de sus amistades, de sus padres y de sus hijos. Digo y de sus hijos porque algunos esposos, oiga, algunos esposos cuando el esposo cometió un error, le fue infiel a la esposa, y algunos llegan al pastor para decirle, hermano, me pasó esto y esto. Y ¿sabe qué le dicen al pastor? Hermano, muy bien vivimos el primer año, los 2 años o 3, cuando nuestro primer hijo no había nacido. Pero hermano, cuando nació nuestro primer hijo, mi esposa, oiga, mi esposa le dedicó todo su amor, todo su tiempo al hijo, y para mí no tuvo tiempo. Y yo me sentí solo y abandonado. Y hermano, mire la consecuencia. Por eso, después de Dios, la pareja debe ser lo más importante. Oiga, lo más importante, sea bendito el nombre del Señor. Y para concluir, ya voy a terminar, los novios antes de el compromiso matrimonial se deben preguntar, ¿y yo por qué me voy a casar? Debe hacerse esa pregunta. ¿Y yo por qué me voy a casar? Y mi meta es la meta de Dios. Estoy seguro, oiga, ¿cuál es mi necesidad más grande? Y los casados, echarle más pegamento a sus relaciones para que solo la muerte y no el divorcio
los pueda separar. Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos y una feliz noche, una noche muy agradable para todos en el nombre del Señor Jesús.